¿Se acuerdan que les dije que vamos a estar trabajando durante 3 clases con lo que tiene que ver con el proceso de las actas para que ustedes aprendan a manejarlo de la mejor manera posible? Así, de acuerdo al tipo de actas que ustedes estén trabajando en su área laboral, digamos que cada una maneja unos elementos en común, pero la intención de cada una varía de acuerdo al escenario o al tipo de reunión que se esté tratando. Entonces, digamos, por eso es que vamos a tratarlas, pero acuérdense que les explicaba en el día de ayer que solamente vamos a trabajar actas de tipo administrativo, es decir, las actas que tienen corte legal y las actas que tienen corte público no las vamos a trabajar porque esas son actas de carácter específico. En este momento ya deben tener ustedes allá en sus dispositivos la presentación con la que vamos a estar trabajando en el día de hoy. ¿Ok? Ayer nosotros, voy a interrumpir el video para que no les afecte a ustedes el audio allí. Ayer nosotros hicimos lo que se llama la introducción por las partes que maneja un acta. Para ser más exactos, estuvimos trabajando con la zona de membrete. Yo les explicaba exactamente en qué consiste esa característica de las actas. Posteriormente les expliqué entonces en qué consiste Asimismo, dentro de ese esquema trabajamos entonces la parte que se le llama el carácter de la reunión y nombre del comité que se está reuniendo en el momento. Así, dentro de ese mismo esquema, les explicaba cuál es el título o denominación de ese documento, cuáles son las características que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos manejando este tipo de documentos. De la misma manera, también nos vamos a encontrar con lo que se le llama el encabezamiento, que yo les explicaba ayer cada una de esas características y les decía que hoy, cuando ya estuviéramos trabajando sobre un documento redactado, les iba a indicar uno a uno cada esquema, cómo se especifica dentro del encabezamiento. ¿Se acuerdan que les explicaba que aquí es, digamos, que donde se especifica todo lo que tiene que ver con referencia a esa estructura que les va a permitir a ustedes como redactores y a las personas que lean el documento tener mayor información con respecto al documento, ¿ok? Asimismo también, entonces ustedes se van a encontrar con otro esquema que es el orden del día, que ahí exactamente en este punto quedamos en el día de ayer. Les explicaba que la orden del día o esta parte que hace referencia a la orden del día no es ni más ni menos que esa parte del acta donde ustedes como secretarios o futuros asistentes van a escribir todas las pautas y todos los componentes que se van a estar trabajando en la reunión. Este componente de la orden del día, ustedes deben llevarlo preelaborado cuando ya ustedes llegan a la reunión. Profe, ¿qué ocurre si al momento de llevar a cabo la reunión se anexa algún componente más? Por ejemplo, supongamos que no se tuviera prevista una votación y se anexa. Eso se coloca, se le especifica al documento. Supongamos que ya nosotros teníamos una acta elaborada donde teníamos verificación de quórum, lectura acta anterior. ¿Se acuerdan que les dije que eso siempre va a estar ahí? Supongamos que viniéramos con un tercer elemento, entrega de informe de ventas. Supongamos que viniéramos con un cuarto elemento, cambio de directiva de la empresa. Supongamos que viniera otro quinto elemento donde se estuviera indicando cambios dentro de la plataforma del sistema de la empresa. Entonces resulta que cuando se hacen ese tipo de esquemas, ¿qué va a pasar? De pronto los socios dicen, no, pero si vamos a hacer ese esquema necesitamos hacer una votación, y eso ustedes no lo tenían aquí en la orden del día. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Llegan y colocan un sexto elemento. Profe, ¿se puede anexar? Sí, usted coloca, entonces, sexto elemento, votación. Y cuando usted vaya a transcribir el acta, entonces ya sabe que ese anexo que usted hizo no estuvo en la lectura,
pero sí hizo parte del orden de esa reunión que se llevó a cabo. Para eso se hace ese esquema del orden del día. Ese orden del día ustedes lo van a hacer en 2 tiempos. Un primer tiempo de esa orden del día es cuando ustedes ya lo traen previamente elaborado, y un segundo tiempo por si se llega a dar alguna situación dentro de la reunión que requieran que usted la anexe. Entonces la va a anexar a la orden del día y asimismo se anexa al siguiente esquema que nosotros vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta? ¿Qué es una orden del día? La orden del día, imagínenselo como cuando ustedes llegan a un restaurante y la persona que los está atendiendo a ustedes en el restaurante les lee la carta, les lee el menú. Eso es el orden del día. Cuando la persona llega y le dice, tenemos estos alimentos, tenemos estos jugos, tenemos este postre, tenemos un plato principal de tal, compuesto por tales tipos de proteínas. Es decir, cada vez que esa persona le va a leer a usted todo el contenido, todo lo que ella tiene para ofrecerle, así, ni más ni menos, es la forma como ustedes deben asociar aquí la orden del día. La orden del día es, ustedes les van a leer a las personas que están ahí en esa reunión en qué va a consistir esa reunión, de qué se trata esa reunión. Eso es la orden del día, ese es el esquema. Ustedes leyéndole a los que se encuentran en la reunión en qué consiste, por qué están convocados y cuál va a ser el esquema que se va a estar trabajando durante esa reunión. Lo que vaya saliendo, ustedes lo van a anexar para que cuando transcriban el acta, entonces eso se vea reflejado ahí, ¿ok? Una vez ya nosotros hemos terminado de redactar la parte de la orden del día, que les decía que es como si fuera un menú que ustedes van a ver, entonces viene el esquema de lo que se le denomina el desarrollo. Ese desarrollo viene siendo entonces, volviendo al ejemplo que les colocaba ahora, ¿se acuerdan? Ustedes le leen la carta al cliente y posteriormente, ¿qué viene? La comida en la mesa y el cliente comienza a degustar esa comida. Ese es el equivalente del desarrollo aquí. El desarrollo es que ustedes le leen y posteriormente comienza entonces en sí a llevarse a cabo la reunión, el evento que ustedes en el momento estén reflejando en esa acta. Puede ser una reunión de socios, puede ser una reunión de comité, puede ser una reunión de consejo académico, consejo directivo, puede ser una reunión para sociedades, puede ser una reunión de una asociación. Cualquiera de esos esquemas puede estar reflejado dentro de un acta. Solo que ustedes deben tener en cuenta, acuérdense lo que yo les decía ayer, si es de carácter ordinario o si es de carácter extraordinario. Entonces, ¿qué deben tener ustedes cuenta en el desarrollo? Bueno, lo primero, vámonos a la parte, digamos, gráfica, a la parte de la redacción. ¿Qué deben primero colocar ahí? Lo primero es colocar la palabra desarrollo, la van a colocar al igual que orden del día, la van a colocar en mayúscula sostenida. Posteriormente, entonces van a colocar, y eso tienen que tenerlo muy en claro, si usted dijo en la orden del día que lo primero era verificación de quórum, entonces en el desarrollo se comienza con la verificación del quórum. La persona, el presidente, quien preside, quien está liderando la reunión, comienza a verificar, a hacer llamado a lista y a hacer verificación si efectivamente están o no están. ¿Quiénes? La mitad más uno de las personas que deben estar ahí. Asimismo, si yo en la parte de arriba dije que en el 6º punto se va a hacer una pausa para intervención general de todos los socios, pues el 6º punto tiene que indicar aquí en el desarrollo lo mismo. Todo lo que yo escriba en la parte superior de la orden del día, yo debo colocarlo en el esquema del desarrollo. Tiene que coincidir. Eso que yo coloque en la parte superior debe coincidir con el desarrollo que yo vaya colocando acá.
Imagínense este esquema como cuando ustedes están trabajando en la carta, que lo que yo pongo en el asunto, lo mismo debe aparecer al interior del cuerpo del documento. Bueno, igual pasa aquí. Para las actas, el asunto o los asuntos, porque esa es la diferencia de un acta con una carta, ¿se acuerdan que se los decía ayer, no? Que cuando nosotros estamos trabajando un acta, en un acta no se trata un solo tema, se pueden tratar muchos temas. Todos los temas para los cuales se haya convocado esa reunión van a quedar consignados en esa acta. A diferencia de la carta, que solamente puedo tratar un tema, aquí pueden ser los que se necesiten, los que se toquen dentro de esa reunión. Entonces, ¿qué debo yo tener en cuenta cuando nosotros estemos trabajando con este tipo de documentos? Que el orden del día es para mí el asunto. Es lo que yo refleje allá, debe estar reflejado aquí tal cual de la misma manera. Debe haber concordancia, lo que yo les he dicho a ustedes. Profe, y si yo anexo en la parte superior una información, igual tengo que anexarla en el desarrollo. Claro que sí. Si yo allá en la parte de orden del día indiqué que hubo una votación para toma de decisiones, pues en el desarrollo tengo que colocar qué pasó en esa votación. Cuántos votos se dieron a favor, quiénes votaron, quiénes salvaron su voto, qué decisión se tomó luego de esa votación. Ahorita cuando yo les muestre el ejemplo, ustedes se darán cuenta exactamente cómo hace uno la redacción de cada uno de estos elementos. Así también, como yo tengo en este esquema, lo que tiene que ver con la parte del desarrollo, entonces también me voy a encontrar con un elemento que se le llama convocatoria. ¿Qué es eso de convocatoria, profesora? Toda acta, sin importar qué tipo de reunión sea, si es ordinaria o es extraordinaria, se debe establecer cuándo será la próxima reunión. De eso sí debemos estar muy pendientes. En toda acta siempre va a aparecer cuándo se hará la próxima reunión, siempre va a aparecer reflejado. ¿Cuál es la única acta que no tiene esa convocatoria de reunión? Cuando se tratan de actas de descargo. ¿Se acuerdan los que yo les decía ayer que era un acta de descargo, no? ¿Se acuerdan que les decía que un acta de descargo es ese documento donde se cita a una persona o a varias personas que están involucradas en una situación a que den sus puntos de vista con respecto a esa situación? Es como si estuviera dando una declaración. Eso es un acta de descargo. Entonces, en las actas de descargo no se coloca convocatoria. La convocatoria solamente se hace, única y exclusivamente se hace cuando se tratan de actas de carácter administrativo que impliquen reuniones, bien sea de tipo ordinario o bien sea de tipo extraordinario. Ahí se debe reflejar, profesora. Y si la reunión fue de carácter extraordinario, ¿cómo hace uno para saber cuál será la próxima reunión? ¿Se acuerdan que les dije, no? Para eso, la empresa lleva un registro, un cronograma, donde se colocan todas las reuniones que se van a estar llevando a cabo, ¿ok? Entonces, ahí se colocaría la fecha de acuerdo al cronograma que tiene la empresa armado. ¿Cómo se hace este esquema de la convocatoria? Como ustedes lo pueden ver ahí en el esquema que yo les estoy mostrando, pues se escribe la palabra convocatoria, se hace en mayúscula sostenida, pero a diferencia de orden del día y desarrollo, que se coloca la palabra y se escribe en la línea siguiente, aquí se escribe sobre la misma línea. Se coloca un punto seguido y se procede, y siempre se escribe lo mismo. Siempre se inicia diciendo, la próxima reunión se realizará, y a partir de ahí usted especifica dónde se va a llevar a cabo la reunión, el día, el año y la hora. Siempre hay que establecer dentro de ese esquema día, año, hora y lugar donde se va a llevar a cabo la próxima reunión.
se establece aquí. A eso se le denomina convocatoria y eso se lee. Antes de culminar la reunión, ustedes como secretarios o secretarias o asistentes deben leer al público presente en la reunión cuándo va a ser la próxima reunión. Incluso algunas veces cuando se llega a la reunión, el puesto o punto de convocatoria cambia porque de pronto durante el desarrollo de la reunión alguien indica que no se va a llevar a cabo en ese mismo lugar, sino en otro sitio. Y ustedes llegan, modifican la información y ya antes de culminar la reunión ustedes están en la obligación de decirle a los que están ahí presentes que no, les recuerdo, personas aquí presentes o socios aquí presentes, doctores aquí presentes, según sea el caso, o padres de familia o docentes, cualquiera que sea la situación, según sea el caso, así es el título de referencia que ustedes van a utilizar. Les recuerdo que la próxima reunión se realizará en el salón de juntas el día 31 de octubre a las 2 p.m. Por lo general se trabajan con hora militar, entonces colocaríamos a las 14 horas dentro de ese esquema, ¿ok? Entonces, asimismo, dentro de esa área, profe, ¿qué pasa si en un acta se dice que la reunión se va a llevar a cabo? En ese momento ahí llegó, se colocó, y se dice que la reunión se va a llevar a cabo en el salón, en la sala de juntas, y el día de la reunión resulta que no se lleva a cabo ahí, se cambia de sitio porque se presentó una emergencia, en fin, por cualquier cosa. ¿Qué pasa? Bueno, eso se hace la aclaratoria. Se indica ahí en la convocatoria, acuérdense que esto es un borrador, lo que ustedes van a hacer ese día, a la hora de pasar el acta en limpio, es decir, a su documento original donde va a reposar, entonces usted especifica el lugar hacia donde fue movida la reunión. Profe, ¿y se debe hacer la salvedad de que se hizo cambio de sede en ese esquema? No, no se coloca. Basta con que usted coloque, la próxima reunión se realizará y se coloca el lugar. ¿Ok? Eso deben ustedes tenerlo muy presente. Una vez ya nosotros hemos colocado, hasta el momento, profe, ¿por dónde vamos? Especifico, estamos trabajando con las actas, que son documentos de carácter legal, histórico, probatorio, que se utilizan dentro de las empresas para llevar un registro de todos los actos o reuniones protocolarias que se den y pueden ser bien sea de carácter administrativo o de un evento. Recuerdan que les indicaban que era de procesos diferentes. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? Que nosotros vamos a tener ahí la mención de la reunión y el nombre del grupo que se está reuniendo. Vamos a tener un título de esa reunión. Vamos a tener un encabezamiento. Después viene una orden del día, que la orden del día hace las veces de asunto dentro de un acta, viene el desarrollo y después nos vamos a encontrar con una convocatoria, que es lo que nos sirve a nosotros para indicar cuándo va a ser la próxima reunión, que ustedes deben leerlo antes de culminar la reunión, deben indicar dónde va a ser la próxima reunión. Eso es lo que hasta el momento hemos explicado para los que no pudieron estar en la clase del día de ayer y que de pronto llegan hoy así como un poco perdidos de qué está hablando la profesora. ¿Ok? Listo, pues. Entonces, así también nosotros nos vamos a encontrar dentro de este esquema con lo que se le denomina las firmas de respaldo. Profe, ¿por qué firmas de respaldo? Pasa lo siguiente con las actas. Las actas nunca tienen una sola firma. Las actas siempre vienen por orden jerárquico y pueden tener mínimo 2 y de ahí pueden tener hasta 4 firmas dentro de ese elemento. Miren que les digo, pueden tener mínimo 2 y de ahí en adelante pueden tener hasta 4 firmas. ¿Qué personas firman en un acta?
Siempre en un acta firma el de mayor jerarquía, que puede ser el presidente de la asociación o el presidente del grupo que se esté reuniendo o el presidente del comité, o en el caso de las instituciones educativas, la rectora, que es el máximo ente dentro de una institución educativa, es la persona que mayor jerarquía tiene. Entonces, puede, aparte de eso, la siguiente firma que siempre va a estar es de la secretaria o del secretario. Siempre. Toda acta siempre hay un secretario y una secretaria porque esa es la persona que crea el documento, es el que lo redacta, es el que lo respalda. Entonces, nunca va a faltar la firma de un secretario o un asistente dentro de un acta. De ahí en adelante, ¿quiénes más pueden firmar? Va a depender del grupo que se haya reunido. Si de pronto se reunieron el consejo académico, puede haber una firma de un representante de la Asociación de Padres de Familia, puede haber una firma del representante del estudiante, puede haber una firma del representante del área administrativa o una firma de los representantes, del representante de los docentes. Miren cuántas ya he contado ahí dentro de ese esquema. Entonces, el número de firmas va a depender del tipo de comité del cual se esté hablando. De eso depende el número de firmas. Por otro lado, debo tener en cuenta que lo que siempre va a haber es una firma de jerarquía mayor y que la firma de ustedes siempre va a estar en esas actas porque puesto que ustedes van a ser los que la van a elaborar. ¿Cómo se hace esta firma de respaldo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Al igual que con los otros documentos que hemos estado trabajando, los nombres van a ir en mayúscula sostenida. Van a llevar una línea de firma y en la parte inferior vamos a colocar el cargo que esa persona desempeña al interior de ese grupo. Si es el presidente del comité, si es el coordinador, si es la rectora, si es el gerente administrativo, si de pronto el que se reunió fue el cuerpo médico, entonces firma el coordinador médico, es decir, la persona que tiene mayor jerarquía siempre va a aparecer de primero. ¿Cómo se hace? Siempre el que tiene mayor jerarquía, por favor miren ahí en el documento que yo les estoy mostrando, donde aparece el nombre del señor Carlos Cabrera Rojas. Bueno, el que tiene mayor jerarquía siempre va a aparecer en el lateral izquierdo del documento inmediatamente después de colocar la convocatoria. Siempre. Al frente de él va a aparecer el secretario o la secretaria. Si hay personas que tienen mayor jerarquía, es decir, supongamos que tenemos un presidente y que tenemos un subcoordinador, entonces aparece primero el presidente y en lugar de ir la secretaria aquí, iría entonces el subcoordinador y la secretaria pasaría a la parte inferior. Siempre se va a trabajar por escalas. Las firmas se trabajan una al lado de la otra y de ahí hacia abajo en orden jerárquico, de acuerdo al cargo que esa persona ocupe en la empresa. Así se manejan las firmas. Siempre que se coloque ese esquema, ustedes deben tener en cuenta que, profesora, ¿qué pasa si son 3 firmas? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay algunas actas que donde aparecen las 3 firmas, por lo general lo que se hace es que se coloca el mayor esquema, el que tiene mayor jerarquía, lateral izquierdo, el que le sigue en el mando, lateral derecho, y en el centro, en la siguiente línea, abajo, se coloca el de tercera jerarquía. Acuérdense, eso única y exclusivamente cuando en ese comité que ustedes estén trabajando tenga más de 2 firmas que respalde el acta. ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta dentro de estas actas? Lo primero, que también manejan líneas especiales como en las cartas, es decir, a las actas yo le puedo colocar anexos. ¿Cuándo nosotros le colocaríamos un anexo? Por ejemplo, si necesitamos la firma de todos los asistentes, ¿se acuerdan lo que yo les explicaba ayer?
Entonces no se coloca aquí en el documento, sino que se hace una hoja de firmas y esa hoja de firmas se le coloca al respaldo a esta acta. En la misma carpeta, en el mismo registro, ahí se coloca. Entonces se especifica en la parte inferior anexos, si es una sola, es un solo documento, o sea, es un solo tipo de anexo. En este caso no importa que sean 30 folios de firma, pero es un solo tipo de documento, son firmas. Entonces uno se abre paréntesis, entonces se describe 30 folios con las firmas de los asistentes al evento. Se cierra y eso se le adjunta al mismo documento. Profe, ¿cuáles son las líneas especiales? Se hacen inmediatamente después de colocar las firmas de las personas. ¿Se acuerdan que eso yo se los expliqué cuando tuvimos la primera semana de clases? Y yo les explicaba que lo que tiene que ver con la parte de las líneas especiales, sin importar el tipo de documento administrativo, siempre era esa área que estaba debajo de los nombres de las personas que respaldaban el documento. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar acá un ejemplo de ese tipo de actas. Vamos a mirar en este momento un acta de comité. En este caso, para lo que yo les voy a traer, vamos a manejar una reunión extraordinaria. ¿Se acuerdan que les dije, no? Lo primero que hacemos en la parte superior del documento es colocar, hacer referencia o mencionar qué tipo de reunión es y mencionar qué grupo se está reuniendo. En este caso es una reunión extraordinaria de un consejo académico. Se reunió el consejo académico de una institución educativa. Luego de eso, entonces viene el título de referencia de ese documento. ¿Se acuerdan que les explicaba que ese título o identificación, como también se puede llamar, debe colocársele un número? ¿Se acuerdan que les explicaba eso, no? Que siempre debe llevar un número. Asimismo, entonces vamos a ver lo que tiene que ver con la forma como vamos a distribuir la información. ¿Se acuerdan que hay un encabezamiento? El encabezamiento se va a dividir por segmentos. El primer segmento de ese encabezamiento, así como cuando nosotros trabajábamos en el memorando y en la circular, debemos tener en cuenta que las líneas de escritura al inicio de cada una deben coincidir. ¿Cómo así, profesora? Si ven que la palabra fecha, hora y lugar están en la misma dirección. Y si ven que cuando ya comienzo con la redacción de la ciudad, la hora y el lugar, miren que también está en la misma línea de escritura. Verificamos, ¿se acuerdan que les decía? La fecha siempre debe decir la ciudad, debe decir el día, el mes y debe indicar el año al cual está haciendo referencia. Debe establecerse una hora de inicio y debe establecerse una hora final. Cuando se comienza con la reunión, como no es posible establecer, ante todo si son reuniones de carácter administrativo, entiéndase cuando se reúnen, por ejemplo, los socios de una compañía, no es posible saber cuánto tiempo va a demorar esa reunión. Entonces, dentro de ese mismo esquema, ¿qué se hace? Se coloca la hora de inicio y se deja la hora final como posible hora de culminación de la reunión. Cuando el documento ustedes lo pasen a su documento original, acuérdense que ustedes primero hacen un borrador, entonces cuando lo pasen al documento original, ahí sí van a colocar realmente la hora a la que culminó el evento. Si se dan cuenta, lo estoy trabajando en horas tipo militar. Las actas piden que se establezca siempre en horario tipo militar las horas con las cuales se van a trabajar y se especifica entonces el lugar donde se va a llevar a cabo. En este caso, como se está llevando a cabo dentro de la misma institución, solamente menciono el lugar dentro de esa institución donde se llevó a cabo la reunión.
Si la reunión se va a llevar a cabo en un lugar diferente, es decir, fuera de la empresa, entonces se coloca el nombre del lugar donde se va a llevar a cabo la reunión o donde se llevó a cabo la reunión y en qué lugar dentro de ese sitio se llevó a cabo. Por ejemplo, supongamos que nos fuéramos a ir a el Hotel Tayrona. Hotel Tayrona, salón de eventos. Supongamos que fuera una reunión en Casa Grande. Entonces, Casa Grande, salón de eventos 03, por ejemplo. Lo especificamos aquí. ¿Dónde, profe? En lugar. Entonces, primer bloque del encabezamiento, ¿quién lo conforma? Lo conforman fecha, hora y lugar. Esos conforman el primer bloque de ese encabezamiento, ¿ok? Viene ahora entonces el segundo bloque. El segundo bloque está conformado por los asistentes. Entonces, miren lo que se hace con los asistentes. Si ustedes se dan cuenta, en lo que yo les estoy proyectando hay un orden jerárquico. Se arranca siempre por la parte administrativa, en este caso, rector, coordinador, secretario, en este caso, ¿cierto? Y no se toma en cuenta, miren aquí, no se toma en cuenta un orden alfabético, sino que se toma en cuenta es el orden jerárquico. Y en un rector primero una coordinadora y posteriormente una secretaria. Cuando dentro de los asistentes varias personas comparten el mismo cargo, como en este caso que hay varios docentes, entonces para evitar estar al lado de cada nombre, duplicando la misma información, repitiendo la misma información, lo que se hace es que se coloca el cargo de esas personas, miren acá, docentes, y se procede a escribir el nombre de esas personas. Les pongo un ejemplo. Supongamos que no fuera una reunión del consejo académico, sino que estuviéramos en una reunión de socios. Vámonos a nuestra asociación, la que nosotros tenemos, ASOJóvenes, y entonces vendría el primer bloque de ASOJóvenes. Entonces aparecería el presidente de ASOJóvenes, un subdirector de ASOJóvenes. Toda asociación debe tener un fiscal, que es la persona que se encarga de mirar que no haya malversación de fondos, y una secretaria. Serían 4 los de la cabeza. Y a partir de ahí vendrían socios y comenzaría el nombre. Pero se acuerdan, ¿no? Si tengo una gran mayoría de socios o de asistentes a esa reunión, los voy a colocar todos acá. A ver, por aquí, ¿a quién le pregunto? Fran, con base en lo que yo he explicado, si vamos a estar dentro de una reunión y tú estás redactando en ese momento el acta y resulta que ya tienes al presidente, vamos a cambiar aquí, supongamos que Julio Cubillo Gómez fuera el presidente de la asociación, Raúl Benítez fuera entonces el fiscal y Graciela Urrea fuera la secretaria. Y tenemos entonces que colocar a los otros 50 integrantes de nuestra asociación y de los cuales 40 asistieron a la reunión. Tienes que colocar aquí entonces socios y a partir de ahí comienzas a escribirlos. Enter y los de los socios. Los nombres de los socios. Y lo hago aquí dentro del documento de esos 40 socios que asistieron a la reunión. Vamos a darle un momento a la pregunta que entra. Dime, Stephanie. Profe, ahí donde dice fecha que va pues la ciudad, o sea, solamente se coloca la ciudad, no es necesario colocar el departamento. Sí, sí se debe colocar el departamento. Ahí se debe establecer el departamento si se está llevando a cabo fuera de la ciudad donde se desarrolló. Si no, no es necesario colocarlo.
Por ejemplo, cuando se ha llevado a cabo lo que yo les explicaba ahorita, supongamos que la empresa contrató el salón de eventos de Casa Grande, Santa Marta, entonces se coloca, y la empresa queda en Ciénaga, entonces se establece dónde se colocó, en el departamento donde se llevó a cabo. ¿Oíste, Stephanie? Listo, profe, Angélica, gracias. ajá, bueno, Angélica, quedamos. Voy a quitar aquí el video para que pueda entonces. Angélica, te preguntaba y me decía, sí, profesora, se coloca entonces en este caso socios, 2 puntos y se procede. La pregunta es específica. ¿Voy a colocar los 30 socios ahí en el mismo documento? No, No, ¿dónde lo pongo entonces? realmente no sabría, profe. Ok, listo pues. ¿Se hace un anexo? No. Un anexo, muy bien, Manuel. Eso, Angélica, muy bien, Manuel. Para esos casos fue que yo les explicaba ahorita lo del anexo. ¿Oíste, Angélica? Muy bien, Manuel. Cuando, ¿se acuerdan que les decía que cuando tenemos en esta parte, tenemos muchos asistentes a la reunión, pero de todas maneras hay que referenciarlos, entonces creamos una lista previa de firmas con los respectivos nombres para que la persona firme y nosotros sencillamente lo colocamos como un anexo de asistentes. ¿Por qué? Porque entonces nos dañaría el cuerpo del documento. Colocamos entonces solamente las personas que tienen mayor jerarquía en los asistentes y el resto lo tomamos como anexos, ¿ok? Eso única y exclusivamente cuando la cantidad de personas desborda el documento, que nos daña el esquema del documento, entiéndase, que tenemos 15 personas, 20 personas, 30 personas que hacen parte de ese esquema, tenemos que hacerlo. Cuando son, por ejemplo, consejos académicos, cuando son consejos directivos, cuando es representantes de padres de familia, y eso se puede establecer aquí porque son más bien pequeños, son grupos poblacionales pequeños desde este esquema, ¿ok? Una vez ya nosotros hemos colocado esta parte de lo que tiene que ver con los asistentes, entonces hay un esquema, el siguiente elemento es el de los invitados. En esos invitados, ¿quiénes son? Son personas que no hacen parte de la empresa, pero que la empresa trae para darle, digamos que mayor manejo a la reunión, para darle mayor información a la reunión, para darle un mejor contexto. Por ejemplo, ¿a quién podríamos nosotros invitar? A esos jóvenes. Podríamos de pronto invitar a un especialista en proyección de marketing juvenil. Podríamos invitar a un especialista en emprendimiento a nivel de millennials. Entonces, pero como no hace parte de nuestra asociación, sino que lo estamos trayendo, él siempre va a entrar en el esquema de invitados. Ustedes siempre que haya una persona, profe, y si no hay nadie, pues sencillamente no se coloca nada en ese encabezamiento. Incluso ni siquiera se pone la palabra invitados. Se elimina. Cuando no hubo invitados a esa reunión, se elimina. Y viene la parte de los ausentes. En los ausentes siempre se debe establecer esto. Profe, y si la persona dentro de todos los socios faltaron 10, ¿vamos a relacionar los 10 ausentes? Sí, relacionamos los 10 ausentes, porque esas personas se les convocó a una reunión y no asistieron. Entonces hay que especificar que ellos no estuvieron ahí. Y ahí es donde vienen los dos tipos de ausentes que se manejan. Se maneja un ausente que trae excusa. Ese ausente que llegó, tiene una orden médica, ese ausente que envió un documento escrito o que pasó un WhatsApp indicando que por ocupaciones laborales, que porque no se encuentra en la ciudad, es decir, informó por qué no iba a estar en la reunión y se coloca con excusa. Ahora, si es una excusa médica, porque de pronto lo que se está llevando a cabo es una reunión de socios y lo que se va a tratar ahí es de carácter muy delicado para la empresa y de carácter urgente, entonces, si lo que el socio envió fue
una incapacidad, entonces eso se anexa también al documento, ¿ok? Se anexa a el acta, para que cuando ustedes lo archiven, eso quede reflejado. Se coloca anexo con excusa y en la parte de abajo, donde líneas especiales, volvemos una vez más, se especifica entonces el anexo de esa persona, qué tipo de anexo envió. Asimismo, si la persona no dijo nada, pues se coloca sin excusa. Bueno, señor Jainer, una pregunta, ¿qué pasó con el señor Carlos? Jainer es el secretario en este momento. ¿Qué pasó con el señor Carlos García, que debe estar aquí, puesto que él hace parte de los representantes de los docentes? No, no sabemos nada. ¿Dio alguna excusa? No, no dijo ninguna excusa. Sencillamente no se reportó, no vino a la reunión, no tengo ninguna noticia con respecto a él. Entonces, ahí procede la parte del orden del día. Miren cómo está aquí. Se comienza, se lee literalmente hablando orden del día y comienzan ustedes a leerle el menú a los invitados. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, exposición de los hechos. Cuarto, proposiciones y disposiciones. Eso es lo que se va a hacer ahí en ese, durante el desarrollo de esa reunión extraordinaria que fue convocada en el colegio y llamaron a las personas que hacen parte del consejo académico. ¿Ok? Entonces, una vez ya se comienza con el desarrollo, ahí sí. Profe, disculpe. Dime, Fran. Profe, ¿y la excusa de las personas ausentes se anexan al documento? Sí se anexa al documento. Al momento de almacenarlo, por eso les dije ahora, ustedes referencian el anexo y al momento de archivar el acta, ese anexo se coloca al respaldo del acta, porque se lleva un libro de actas o se lleva una carpeta de actas. Ahora hay empresas que permiten tener las actas de forma digital. Entonces, profe, ¿y cómo hacemos para digitalizar y tener dentro del componente? Igual, en este momento todos tienen teléfonos inteligentes, Scanner, usted llegó, escaneó y colocó el soporte en digital. Incluso usted puede, como eso usted lo va a colocar en la hoja de vida de esa persona, entonces aquí en las actas sencillamente coloca el documento de forma digital. Esa excusa que esa persona ha enviado por la cual no estuvo ahí dentro de esa reunión. ¿Oíste, Fran? Pero siempre se debe colocar en el respaldo. Ok, profe. A la orden, mijito. Entonces, miren cómo comenzamos. ¿Se acuerdan? Lo primero que dijimos que íbamos a hacer en la reunión, ¿qué fue? Verificación de quórum. Eso fue lo primero que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, comenzamos. Verificación del quórum. Y arrancamos. Entonces, la señora rectora dio comienzos a la reunión al verificar que se encontraba con el quórum reglamentario para deliberar. Ahora, cuando yo termine este documento de leerlo, porque yo no lo estoy revisando, de leerlo, yo este documento ayer no lo publiqué porque todavía faltaba mucho por explicar de este tema. Ahora lo voy a publicar completo. Cuando yo termine de leerlo, ustedes a esta acta, ustedes me le van a hacer revisión. Y este documento tiene varios errores, pero no son errores, ojo, miren lo que les estoy diciendo, no son errores de forma. La forma está perfecta, porque no quise colocarle errores de forma porque ustedes apenas se están familiarizando con el documento y todavía no quiero colocarlos en esa parte. ¿Qué quiero que me revisen cuando terminemos el documento? Quiero que me revisen en cada uno de esos elementos que conforman toda el acta, la coherencia global, van a verificar dónde se contradice el documento. Si de pronto, por ejemplo, les doy una pista, yo aquí estoy diciendo a la señora rectora, aquí, a lo largo del documento nos vamos a dar cuenta si efectivamente fue la señora rectora o quién fue, ¿ok? Ustedes deben estar muy pendientes de eso. De pronto, el esquema tiene que ver con fecha, de pronto tiene mal colocada la fecha a la cual se está haciendo referencia. Entonces debemos estar muy pendientes de esa parte cuando vayamos a hacer revisión.
no tienen que, ojo con lo que les estoy diciendo, no tienen que transcribir todo el acta. Sencillamente van a tomar en la parte del desarrollo uno a uno, van a tomar cuáles son esos errores. Pueden ser errores de digitación, pueden ser errores de falta de concordancia en las fechas, pueden ser errores con respecto a una palabra que se esté diciendo, ¿ok? Listo, pues, entonces, procedo a seguirles explicando acá. En la verificación del quórum, entonces, la señora rectora, si ven, verificación del quórum, estoy diciendo yo en el orden del día, cuando les leo el menú, y aquí arranco con la verificación del quórum. Siempre se indica quién hizo la verificación del quórum. Y no se puede dar comienzo a una reunión hasta cuando no se haya verificado si hay quórum para la reunión o no. Acuérdense que les dije que era el quórum. Chicos, ¿qué les dije yo ayer que era el quórum? La mayoría de los invitados estén. La mayoría de asistentes. La mayoría de los que toman las Más del decisiones. 50% de los invitados, uno. Ajá, más del 50% más uno. La mitad más uno. Siempre lo van a tomar dentro de ese elemento. Eso es verificar si hay o no hay quórum. Porque si no, la reunión queda viciada, no sirve. Después, yo estoy diciendo en mi menú, estoy diciendo que viene lectura y aprobación del acta anterior. Lectura y aprobación del acta anterior. Lectura y aprobación del acta anterior. Entonces, la secretaria leyó el acta 01 de la reunión del 2 de agosto de 2008, la cual fue aprobada sin modificaciones. ¿Ok? Listo, pues. Ya tenemos dos componentes que hemos desarrollado dentro de la reunión. Profe, ¿y uno debe redactar ahí lo que la secretaria, lo que nosotros leímos o lo que el secretario leyó? No, usted sencillamente menciona el hecho y que fue aprobada y no. Y si no fue aprobada, hay que colocarlo. La cual no fue aprobada porque presentaba errores de sintaxis, presentaba errores de forma, eso hay que especificarlo. Por eso era que yo les decía ayer que cuando ustedes hicieran un acta tenían que estar muy pendientes porque eso queda reflejado y es muy desagradable que en el historial de ustedes como secretarios o secretarias o asistentes les quede eso ahí en el acta, que un acta fue rebotada porque ustedes no supieron redactarla. Es muy desagradable porque eso debe quedar ahí reposado. Entonces, asimismo, entonces pasamos al tercero, ¿se acuerdan? Tercero en el asunto, que es la exposición, la orden del día, entonces allá decíamos exposición de los hechos. Entonces comienza la secretaria. La secretaria Graciela Urrea Jara informó que en el día de ayer, 30 de agosto de 2020, siendo las 10 horas del día, se presentaron a la coordinación académica disciplinaria el docente Pablo José García en compañía de los estudiantes, ambos estudiantes de esta institución del grado octavo, quienes se agredieron física y verbalmente al interior del aula de clase. Ya se dieron cuenta por qué el carácter de la reunión es extraordinaria, ¿no? Fue un evento que se presentó con el cual no se contaba que se fuera a dar y por eso convocaron a la reunión. Llamaron a reunión de consejo académico para decidir qué va a pasar con esos estudiantes porque se agredieron física y verbalmente dentro del salón de clase. ¿Ok? Eso lo está informando la secretaria, está exponiendo los hechos para que se proceda a tomar decisiones, por eso se llama exposición de los hechos. Puede ser presentación del problema, puede ser presentación de la situación, puede ser presentación de la situación económica de la empresa, pueden llamarlo como ustedes, digamos, a bien tengan de acuerdo a lo que estén redactando en ese momento. En este caso se llama exposición de los hechos por el tipo de situación que estamos informando, ¿ok? Una vez ya nosotros lo hemos indicado, entonces la exposición de los hechos, viene lo que se llaman las proposiciones y disposiciones. ¿Qué son esos de proposiciones y disposiciones, profesora? Las proposiciones y disposiciones dentro de un documento hace referencia a esa parte donde las personas proponen posibles soluciones y
También se indica cuáles fueron las soluciones o las disposiciones que se dieron. Miren que en este caso, entonces se dice que el asesor de la Secretaría de Educación, ¿se acuerdan? El señor Santiago Londoño, el que está como invitado. ¿Recuerdan que él está como invitado? Quien se encontraba en calidad de invitado recomendó que este tipo de situaciones en el ámbito académico debe ser manejada de acuerdo a los lineamientos consignados en el manual de convivencia de la institución. ¿Sí ven? Asimismo, entonces, se procede a indicar. ¿Se acuerdan que ayer cuando estábamos, yo les estaba explicando que cuando ustedes fueran a hacer la redacción de una carta, de un acta, perdón, debían establecer dentro de esa acta, debían establecer y redactar los hechos relevantes. ¿Sí ven? Cada uno de los elementos relevantes que se están redactando. Miren que se indica. El asesor de la Secretaría de Educación, Santiago Londoño, quien se encontraba, es un hecho relevante. Él está diciendo cómo se va a manejar la situación. Un hecho relevante, la secretaria leyó el manual de convivencia y en el capítulo tal y tal, donde indica cuáles son las sanciones. Otro hecho relevante, para la aprobación de los lineamientos sancionatorios, el rector Julio Cubillo Gómez sometió a votación y consideración de todos los miembros del Consejo Académico dichas disposiciones. ¿Se acuerdan que les decía? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Esa votación está reflejada en nuestro menú. ¿Alguien me puede decir? ¿Esa votación está ahí? Chicos, uy. No, profe. Ok, Loraine. Primer elemento, ¿se acuerdan? Que puede aparecer de forma emergente. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes como secretarios? ¿Dónde se dio esa votación? Antes de la exposición de los hechos, después de las proposiciones y disposiciones. Vamos otra vez al documento, para que tengan más claro qué es lo que les estoy preguntando. Ya sabemos, no se encuentra en nuestro asunto, debe aparecer allá arriba. Ya pasamos a proposiciones y disposiciones. ¿Dónde colocaríamos entonces esa aprobación de los lineamientos? ¿Dónde la colocaríamos, chicos? De último, profe. Después del último punto. Después del último punto. Colocaríamos quinto, votación. Pero miren acá, cuando nosotros colocamos esa votación, como va a ser parte de las mismas proposiciones y disposiciones, entonces no se coloca en números arábigos enteros, sino que lo vamos a colocar como si estuviéramos haciendo lo que le llaman numeración de viñetas. Nosotros aquí estaríamos entonces 4.1, ¿por qué? Porque eso estuvo dentro de las proposiciones del evento. Entonces, 4.1, votación. Se dio una votación dentro de las proposiciones que se hicieron. ¿Quién propuso la votación? La propuso el rector, para que todos los que estaban ahí pudieran decidir cuál iba a ser la suerte de esos dos estudiantes. Una vez ya se ha hecho entonces esa parte, miren, vuelvo otra vez a las indicaciones. ¿Se acuerdan? Ayer les decía, todo lo que es relevante ustedes lo van a narrar en el acta. Entonces, luego de las votaciones, el señor rector Julio Cubillo Gómez procedió a indicar que los estudiantes serán sancionados con 4 días de suspensión. De igual manera, todas las actividades académicas que se lleven a cabo durante este periodo de tiempo deberán ser calificadas con la nota más baja de la escala actual de calificaciones. Además, los estudiantes firmarán matrícula condicional acompañado de un compromiso de no agresión mutua. Entonces, miren que aquí cuando se dio la votación, ¿se acuerdan que yo les explicaba que cuando vamos a redactar un acta y si en el evento se da una votación, yo debo colocar cómo fue el pronunciamiento de esas personas? Miren que si alguien no votó a favor, debo establecer. En este caso, como hubo unanimidad, ¿qué quiere decir? Todo el mundo votó a favor.
de lo que se iba a decidir con respecto a esos muchachos. Todo el mundo estuvo de acuerdo que se les sancionara con 4 días, todo el mundo estuvo de acuerdo que se le colocara la nota más baja durante ese periodo de suspensión y todo el mundo estuvo de acuerdo a que hicieran un compromiso de no agresión. Si alguno de los miembros del comité académico hubiera dicho que no, aquí había que colocar para la aprobación de los lineamientos sancionatorios, el señor rector Julio Cubillo Gómez sometió a votación y consideración de todos los miembros del consejo académico dichas disposiciones, en lo cual el profesor fulano de tal hizo salvamiento de voto, no estuvo de acuerdo. Los demás miembros del comité académico aprobaron que se sancionara de esa manera. Así es como ustedes lo van a manejar. Una vez ya nosotros terminamos con esta parte, Profe, dime, Franco. disculpe, profe. Y si en todo caso no solamente fue uno que estuvo en contra, sino tres, se colocan tres, sí. Los tres nombres se colocan de las personas que estuvieron en contra, sí. Sí. Ok, gracias. Hay que colocarlo, hay que especificarlo. Siempre ustedes deben colocar quienes, cuando haya lugar a votaciones, siempre deben colocar. Incluso hay votaciones que se hacen de forma verbal. Se hace la pregunta con un sí, con un no, y la persona explica por qué está haciendo salvamento de voto, por qué su voto no lo está colocando a favor de la decisión que se está tomando. Siempre se hace dentro de ese esquema. Una vez entonces se hace eso, miren que aquí automáticamente se coloca convocatoria. La próxima reunión se realizará en la sala de profesores el día 27 de octubre. Profe, ¿y cómo hace uno para saber cuál es la próxima reunión? ¿Se acuerdan? Si se llega a presentar una extraordinaria, como que otros muchachitos hagan de las suyas, entonces habrá que hacer una reunión antes de esa fecha. Si no, entonces se coloca la fecha de la reunión ordinaria que está programada dentro del cronograma de la empresa o en este caso que es una institución educativa. Posteriormente, entonces se coloca el nombre, ¿se acuerdan? Orden jerárquico, el que tiene mayor jerarquía siempre va a la izquierda y el que tiene menor jerarquía entonces va a la derecha. Si aquí estuviera firmando el coordinador académico, entonces iría rector, coordinador académico y la secretaria iría aquí en la parte inferior del documento. ¿Qué es la tarea que ustedes van a hacer ahora? Este documento tiene, una vez más le digo, tiene errores con respecto a la redacción, pero desde el punto de vista que hay algunas cosas que no concuerdan. Lean todo el documento, por favor, para que verifiquen qué es eso que no está concordando aquí con respecto a lo que se está desarrollando. Pueden ser cosas tan pequeñas como que el género del que yo estoy indicando aquí no concuerda en alguno de los párrafos, que hay un desfase en las fechas, no concuerdan unas fechas con otras fechas, eso también puede ser. Y el elemento que durante la explicación ya les hice notar que allá en el desarrollo yo estoy mencionando que se dé una votación y aquí en el orden del día esa votación no está estipulada, ¿ok? Ustedes deben establecerla. Aquí en el orden del día, esas sí van a colocar 4.1 y van a colocar, ¿qué deben colocar? Lo que se está indicando, si se dio una votación, si no se dio. Por eso les digo, deben leer el documento. Cuando ya hayan terminado de leer ese documento, entonces van a reseñar cuáles son todos esos errores. Y por el interno, a mi WhatsApp, ustedes me van a colocar, profe, ejercicio del acta. Errores, tal cuestión no concuerda con esto, profe, hay un error en tal párrafo, profe, el error es este, profe, mire, usted está haciendo referencia aquí a una cosa y acá abajo me está diciendo otra cosa, ¿ok? Eso es lo que ustedes deben hacer dentro de ese ejercicio que vamos a realizar, ¿ok? No vamos a alcanzar a terminar el desarrollo de la clase, porque si se dan cuenta ya son las 6:08, más o menos en unos 10 minutos debe estarse acabando el esquema de la clase. Entonces, me voy a quedar el tiempo que hace falta, por si acaso surge alguna pregunta, ustedes me la puedan formular. Entonces, el ejercicio es todo suyo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo, pues. Entonces,
Voy a proceder. No, no lo vamos a poder hacer aquí durante la sala porque tengo que enviarles el documento completo para que lo envíen completo. Exacto, eso le iba a decir, profe. No lo podemos hacer aquí. Bueno, déjenme un segundito, yo dejo de compartir acá para podérselos enviar convertido en PDF y todo lo demás. Vamos más bien, como nos faltan 10 minutos para terminar la sesión, más bien yo les paso el documento de una vez, cerramos la sesión para yo poder convertir el documento a PDF y yo voy a estar pendiente del celular para los que me estén escribiendo sus inquietudes. ¿Oyeron? Vamos a hacer así. Bueno, chicos, vamos a dar entonces por finalizada la intervención de ahora para poderles entonces enviar el documento y que así ustedes con calma, allá en casa, dime, Fran. Dime, Fran. Profe, disculpe, es que tengo ahí, no sé, algo como que me tiene... El segundo punto, cierto, del orden del día, dice lectura y aprobación del acta anterior. ¿Y por qué se da eso si la reunión fue extraordinaria? Porque si se dejó un acta pendiente de carácter ordinario, siempre que se reúne el comité se debe de leer el acta que ha quedado pendiente. Siempre. Eso sí, siempre que se reúnen, bien sea de forma ordinaria o de forma extraordinaria, el documento que ha quedado pendiente, ¿te acuerdas que siempre que hacen las reuniones, ustedes como asistentes, como secretarios o secretarias, ustedes siempre van a tomar un borrador, pasan ese documento en limpio al original y en la siguiente reunión es cuando el jefe máximo de ese comité, que puede ser un presidente, puede ser un coordinador, puede ser un rector, el que sea, el que tenga ese mayor jerarquía, es el que va a firmar el acta. O sea, cuando esa acta no esté firmada, no ha sido aprobada. ¿Oíste, Fran? Ok, profe, gracias. Listo, pues. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No se les ha quedado ahí nada en el tintero con respecto a esta parte? Todos comprendieron lo que yo expliqué. Confío en que no sea porque es que ya quieren que yo deje de hablar y no me estén diciendo. Vea que quiero que por favor esta parte les quede completamente clara para que cuando ustedes vayan a hacer su propia redacción no vayan a tener ningún inconveniente con este tipo de documentos. ¿Vale? Listo, pues. Entonces, nos vemos mañana en la clase de mañana a la misma hora. Confiemos en que mañana el resto de los compañeros que tuvieron tanto problema con la luz hoy no lo vayan a tener también mañana. Yo voy a finalizar la reunión, que tengan una feliz noche, que mi Dios me los bendiga, y ya de inmediato me regalan unos 3 minuticos para hacer la conversión del documento, para pasárselo, para que puedan comenzar a leerlo de una vez.